Y ahora nos acompaña en nuestros estudios el senador Patricio Walker, es presidente del Senado de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Usted en una serie de reuniones en la capital de Estados Unidos. Comencemos hablando de tema internacional. ¿Ha estado usted en conversaciones y está trabajando para impulsar mayor transparencia en Venezuela? Bueno, efectivamente, muchas gracias Juan Carlos por esta posibilidad de conversar. Efectivamente hemos estado trabajando, presentando proyectos de acuerdo que han sido aprobados en el Senado, pidiendo que se cumplan ciertas condiciones en Venezuela. Primero enviamos una carta con parlamentarios de toda América Latina pidiendo elecciones libres y democráticas que se desarrollaron el 6 de diciembre y básicamente hoy día nos interesa de que efectivamente se pueda resolver rápido la situación de 4 congresistas, que efectivamente hay una presentación, ¿cierto?, ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante el Consejo Nacional Electoral, que esperamos que se resuelva rápido, porque esto afecta la posibilidad de que la oposición tenga 2/3 de los escaños, y eso pasa también por hacer cambio a la Constitución, por poder nombrar integrantes del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Suprema, y naturalmente esperamos que se respete el derecho de la oposición de presentar una ley de amnistía para liberar a Leopoldo López, para liberar a muchas personas que hoy día están en las cárceles o con arresto domiciliario simplemente por pensar distinto, son presos de conciencia. La respuesta de Venezuela en este tema ha sido criticar lo que ellos llaman injerencia en asuntos internos de ese país. Lo que pasa es que los derechos humanos hoy día, Juan Carlos, tienen una dimensión universal. Por lo tanto, un tema es la autodeterminación de los pueblos, que nosotros respetamos, y pedimos que efectivamente el gobierno respetara la posibilidad de que hubiesen condiciones equitativas entre los partidarios del gobierno y los partidarios de la oposición, que desgraciadamente no se cumplieron, pero a pesar de todo la oposición arrasó porque la gente en Venezuela quiere un cambio, la gente lo está pasando mal. Y como los derechos humanos tienen una dimensión universal, nosotros cuando nos pronunciamos, cuando el secretario general de la OEA, con quien me reuní, Luis Almagro, le envía una carta a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, le envía una carta a Maduro, que lo trató de basura, ¿cierto? Y le dice, ¿sabe qué? Yo estoy cumpliendo con mi deber, pidiendo que haya elecciones libres, pidiendo que libere los presos de conciencia. Lo que está haciendo justamente es reivindicar la dimensión universal de los derechos humanos. Cuando nosotros vivimos una dictadura con Pinochet, recibimos mucha solidaridad internacional. Gracias a eso, Pinochet se vio obligado a reconocer el triunfo del plebiscito y permitir elecciones libres y democráticas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día, devolver la mano con quienes en el pasado fueron solidarios con nosotros. Hablemos de Chile. Decía usted que le tocó uno de los años más difíciles en la historia reciente de su país. Efectivamente, nosotros tuvimos problemas de irregularidad de financiamiento de las campañas y la verdad es que nosotros teníamos 2 alternativas, o tener una actitud autocomplaciente o aprovechar esta crisis de confianza como una oportunidad para hacer cambios radicales. Eso es lo que hicimos. Se formó una comisión de expertos, personas muy prestigiadas que hicieron un conjunto de propuestas. La Presidenta de la República envió varios proyectos de ley al Congreso y nos propusimos como meta aprobar al 31 de enero, cierto que recién terminó, 6 leyes muy estructurales en materia de financiamiento de las campañas y de probidad y transparencia. Las 6 leyes se aprobaron. Autonomía constitucional del servicio electoral, que es el que fiscaliza el uso de recursos en campaña. Pérdida al cargo para los candidatos que hacen trampa, que infringen la ley electoral en materia de transparencia. Educación cívica en los colegios, obligación de declarar interés y patrimonio de los candidatos y sobre todo transparencia en los partidos políticos, obligación de reempadronar, financiamiento público de los partidos que antes no existía, pero con obligación de tener accountability, transparencia activa y pasiva, y fundamentalmente un nuevo sistema de financiamiento que elimina el aporte de empresas, que obliga a la transparencia de los aportes y en definitiva aprovechar esta crisis como una oportunidad para dejar estándares de probidad y transparencia muy altos. Esto lo conversamos el día lunes con el presidente del BID, con Luis Alberto Moreno, y él nos pidió que hiciéramos un seminario en Chile con representantes de los parlamentos y los gobiernos de América Latina para intentar intercambiar experiencias y elevar nuestros estándares en esta materia. Una crisis que tiene a la presidenta Bachelet con un nivel de popularidad muy bajo, un 26%. Su nivel de aceptación también sufrió un descenso importante. ¿Cómo se ve 2016 y adelante con los cambios que han implementado, con las reformas, la tributaria, por ejemplo, y la tarea que tienen por delante? Primero, estos cambios los hacemos no porque vayamos a tener aplauso en el corto plazo, lo hacemos por convicción, imperativo categórico kantiano, ¿cierto? El deber ser nos obliga a hacer estos cambios. Segundo, yo estoy convencido que al mediano y largo plazo la gente va a empezar a valorar estos cambios.
hemos tenido una crisis de confianza brutal. Ha bajado la valoración de todo el mundo político, de la presidenta, los congresistas, los ministros. Hoy día sí subimos de una encuesta que la presidenta sube algunos puntos y eso es algo positivo. Y yo creo que está subiendo porque efectivamente la gente reconoce que hemos reaccionado. Lo peor es que cuando hay crisis de confianza, la gente no vea reacción. Acá Chile no ha perdido la capacidad de asombro. Y cuando hay corrupción, cuando hay irregularidades y los países no reaccionan, no hay salida. Y en ese sentido yo creo que hemos hecho las cosas, modestamente lo digo, bien para aprovechar esta crisis como una oportunidad y hacer cambios radicales que duelan, que efectivamente resuelvan la relación inapropiada entre dinero y política. Usted está en Washington, se está reuniendo con sus homólogos del Senado. Están hablando de temas de la región, pero también me imagino están hablando de temas de Chile, el acuerdo transpacífico. ¿Cuál es el ambiente que hay? Aquí todavía no está claro si el Congreso controlado por los republicanos asumirá o no su debate. Algunos dicen que no hay tiempo y que no le quieren dar una victoria al presidente Obama. Dentro del legislativo chileno, ¿cómo se ve? Hay sectores que se oponen, porque efectivamente sostienen que hoy día se crean beneficios para, por ejemplo, aquellos que producen productos farmacéuticos, biológicos o químicos y que se resguarda, ¿cierto?, la información no revelada desde el punto de vista de las investigaciones científicas, etcétera. Pero yo creo que hay una mayoría a favor del Pacific Partnership, porque efectivamente somos 12 países que representamos el 40% del comercio mundial. Chile se abrió hace mucho tiempo con tratados con Europa, con Estados Unidos, con Canadá, con México, con la gran mayoría de los países de Asia. Y ese modelo exportador para un país lejano que queda al fin del continente nos ha significado reducir la pobreza de un 40% a un 7,8%. Creemos una economía abierta y libre y por eso yo creo que están los votos para aprobar el Trans-Pacific Partnership. Sabemos que hay alguna preocupación de algunos senadores americanos desde el punto de vista que la protección de 5 años a esa información no divulgada de las patentes o de los productos farmacéuticos, biológicos o químicos, ellos quisieran que fuera un plazo adicional, pero los gobiernos ya negociaron 5 años. Es inviable exigir una protección mayor a los 5 años y eso yo personalmente se lo dije al presidente del Senado ayer en la reunión que tuve, el senador Harrich, y también se lo dije al senador Benjamin Cardin y se lo voy a decir al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con mucho respeto, que naturalmente nosotros creemos que las condiciones negociadas por los gobiernos son el techo para negociar un tratado, en este caso el TTP. Patricio Walker es presidente del Senado de Chile. Muchas gracias por estar en directo a USA. Muchas gracias, Juan Carlos. Que esté muy bien.